Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más. Este es Pixie. El día de hoy vamos a hablar sobre teorías de la personalidad. Hoy nos acompaña José y Aleida. ¿Qué es la teoría de la personalidad? Es esa estructura que se va desarrollando conforme pasa el tiempo cuando vas creciendo. José, ¿tienes algo que decirnos? Sí, así es. Toda teoría de la personalidad es brindada por algún autor o alguna persona, algún científico que ya investigó más sobre el tema. Todo lo que es una teoría es un fundamento específico de alguien en especial, y la personalidad se va a dividir en dos. La personalidad viene tanto del carácter como del temperamento. El primero va a ser todo lo que es la sociedad nos impone a nosotros como persona. Y el temperamento es totalmente genético. No sé si tengan algo que decir referente al tema. Cabe mencionar que la personalidad puede variar en algún aspecto, y es que todos somos diferentes, cada quien tiene una manera diferente de comportarse y varía en respuestas a situaciones y evoluciones vitales. ¿Y algo más quieren comentar? Así es, como nos comentan, la personalidad viene por temperamentos y es la manera en la que nosotros vamos viendo qué es lo que nos conviene a nosotros mismos, si realmente vamos a adquirirla o vamos a tardar para realizar este tipo de actividades para desarrollarnos en el ambiente social, cultural y escolar. Sí, así es. Toda personalidad va a conllevar una conducta. Esta conducta se va a dar, como ya lo habíamos mencionado, como lo mencionó Citlali o Aleida. Va a depender de todo lo que es la sociedad y de lo que es que ya traemos de genética o de herencia familiar, llámese abuelos, padres. Cualquiera de ellos van a depositar genéticamente en nosotros algún tipo de rasgo, ya sea violento, pacífico, etc. Y bueno, todo lo que la sociedad conlleve también con nosotros, ¿no? Todo lo que podemos llegar a ver en televisión, radio, películas, libros, etc. El día de hoy estamos aquí para hablarles sobre esta teoría. Hemos visto y nos hemos dado cuenta muchas veces que pues realmente aparentamos algo para que la sociedad nos acepte, cuando debemos de nosotros mismos hacer que nos acepten por lo que somos y no por lo que aparentamos. Así es. De hecho, en el latín, de lo que es la palabra latín personae o personalidad, significa máscara. Esto desde los griegos, ya que ellos se ponían máscaras para actuar en los teatros, y esta máscara quedó como una personificación dentro de lo que es la redundancia que podemos tener en este aspecto. Entonces la gente se disfrazaba y se ponía máscaras para poder dar un espectáculo a las personas. De ahí que viene la palabra de latín personae o persona, que significa máscara. La máscara o el papel que desempeñamos en la sociedad que nos desenvolvemos, llámese escuela, familia, trabajo, etc. No sé si tengan algo que decir respecto a eso. Sí, como dice mi compañero José, también esto puede influir si la misma persona le va a afectar o no, tanto en el ámbito social, familiar, de pareja, amigos y todo eso. Así es, Aleida, y como lo comentaba José, hemos visto que en este aspecto influye demasiado la familia. ¿Por qué? Porque ellos son como padres, hermanos e hijos, pues ellos son los que nos ayudan a formar nuestra personalidad mediante regaños, no sobre insultos, sino regaños. Tampoco de la manera correcta. Muchas veces en las generaciones anteriores lo que hacían era pegarles en vez de hablar con ellos para poder llevar una mejor estructura, causándoles inseguridades de saber si realmente están bien o mal las cosas que están realizando en el ambiente familiar. Sí, de hecho, todo tiene que ver. Es como un cúmulo de cosas, ¿saben? Es como todo lo que está depositado en ti por parte de tu familia, todo lo que está depositado en ti por parte de la escuela, las personas que ya trabajan también, porque inclusive de grandes seguimos siendo como una esponja que tenemos esa parte de
depositar incluso en nosotros mismos, aunque los demás no lo hagan, cosas que tal vez admiramos de los demás, es decir, de algún artista, de algún jefe o de los mismos maestros. En la escuela se ha observado que también muchas veces los padres de familia le dejan todo lo que es la educación a las escuelas, pensando que la escuela es la que va a determinar cómo debemos de ser nosotros ante la sociedad. Y realmente pues es un trabajo en equipo, no solo tanto de la escuela, sino también de la familia y del entorno donde nos encontremos, ¿no? Más que nada ahorita en la pandemia muchas personas sufren de ansiedad y esto puede ocasionar un comportamiento muy negativo o cohibidas las personas, y esto puede dificultar en la sociedad, como en uno mismo también, porque también depende de uno mismo. Así es, y ustedes se pueden preguntar qué es lo que podemos hacer para quitarnos esa ansiedad. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Yo creo que ahorita en estos tiempos se ha visto tanto en la tele como inclusive en el radio o en los mismos periódicos que las mismas empresas están llevando a cabo como diferentes estrategias para que podamos desenvolvernos lo mejor que se pueda dentro de la pandemia, ya que la ansiedad pues obviamente es como un tema fundamental. Y bueno, también enfocado a lo que es el tema principal, que es la teoría de la personalidad, pues creo que es necesario que todos entendamos un poco del tema para justamente entender todo este tipo de problemas, todo lo que es la ansiedad, la violencia, la depresión o cualquier suceso que pueda salir dependiendo de lo que estemos viviendo en el momento, ¿no? Y bueno, las teorías justamente de la personalidad es lo que nos va a ayudar a entender a las demás personas y saber cómo podemos comunicarnos para no llegar a lo que es la violencia, justamente como lo dice FIPSI, ¿no? Amor, no violencia. Bueno, y parece un poco complicado, pero es la realidad, es de alejarse también de emociones negativas, emociones que puedan sentir como coraje, tristeza y todo eso, ya que uno va sufriendo y uno va recargando toda esa energía y se va desenvolviendo, como dice mi compañero José. ¿Y algo más quieres comentar? Creo que también hemos visto en esta pandemia cómo esta personalidad que nosotros ya habíamos estructurado desde antes de que nosotros cumpliéramos la mayoría de edad, que es por la normalidad, cuando las personas establecen esa personalidad, pues realmente ahorita se ha descontrolado por completo. Hemos visto que pues realmente no nos ha ayudado de nada. Y pues simplemente es tratar de ir a otros lugares, de relajarnos, siempre y cuando con las medidas sanitarias posibles. Y pues bueno, vamos a un corte comercial. Esto es FIPSI. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, YouCooks. Regresamos a su canal FIPSI. El día de hoy estamos hablando de las teorías de la personalidad. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, YouCooks y Cuauhtémoc Universidad Cooks. Y como subtema vamos a empezar con Cattell. Cattell desarrolló factores en los principios del análisis de la personalidad, que son en total 16, y se llama Test de Personalidad 17PF. Y ahorita nos van a hablar más sobre esto mi compañero José. Ok, hablando de Cattell, Cattell fue estudió neurología, posteriormente se dedicó a lo que es ya psicología para realizar este tipo de test en cuanto a la personalidad. Cattell nos habla, como bien dijo Aleida, de ese test donde el investigador se va a empeñar en determinar la conducta en base a unas preguntas y a la observación
que va a realizar al individuo en cómo se desenvuelve en la sociedad o en el ambiente donde éste se está desenvolviendo. Cabe precisar que esta teoría se realizó a mediados del siglo XX y Cattell realizó o dividió en 3 rasgos, que es el rasgo dinámico, el rasgo temperamental y el rasgo actitudinal. Estos 3 rasgos nos los va a explicar José. El rasgo actitudinal va a ser el que posee la actitud o la característica que la sociedad va a depositar en el individuo. El temperamental, como lo vimos en el primer bloque, va a ser todo lo que es hereditario, toda la carga genética que viene de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. ¿Y cuál era el otro rasgo? Se me fue ahorita, recuérdame. Es el rasgo dinámico. El dinámico, que es una mezcla entre ambos, perdón ustedes, estamos en vivo, bueno, medianamente en vivo. Y bueno, obviamente vamos a poder determinar qué es todo esto en base a estos 3 ejemplos. Otra de las cosas que manejaba Cattell era precisamente separar entre impulso y el motivo de una conducta y el que no haya uno de esto, que es lo que nos va a comentar ahorita Citlali. Regresando a este tema, el dinámico, el rasgo dinámico lo vamos a dividir en 2, o más bien dicho, se dividió en 2, que es el motivacional y el estado. En el motivacional es todo aquel estímulo que causa un efecto o una conducta en un individuo. Y el estado es obviamente el que no tiene ninguna conducta y tampoco tiene por tanto este estímulo. Y ahorita nuestra compañera Alegra nos va a dar pues un ejemplo. Bueno, abarcando estos 2 temas que eran los que mencionaba Citlali, que es el del motivo o el del estímulo y el donde es el estado que no hay un estímulo, podemos darnos cuenta en algún ejemplo muy claro que es cuando un niño empieza a andar en bicicleta. El motivo, la cosquillita o como le llamamos comúnmente el gusanito, que es lo que nos va a motivar a andar en bicicleta. Entonces el niño va a ver a otros niños, ya sea en su escuela, en el parque, en el patio o donde viva, inclusive en la tele, va a ver a demás niños andar en bicicleta, entonces eso le va a llevar la atención y de ahí van a ser el motivo, el impulso, que era lo que mencionaba Citlali, para que el niño pudiera darse el caso de que su conducta fuera de que quiere andar en bicicleta. Y obviamente en el estado donde no hay ningún motivo, está aislado de todo, casi no tiene contacto con demás personas, no sale, es muy retraído, muy reprimido. Sus padres, si es que tienen o no tienen, no lo sacan, no lo llevan a ningún lado. Entonces el niño, por lo tanto, no va a tener esa cosquillita de generar ese interés por andar en bicicleta. Eran las 2 partes que mencionaba Cattell en su teoría. Esto lo podemos obviamente aterrizar en la teoría en la época actual. De hecho, ahorita en lo que es la pandemia lo podemos ver muy claramente, ¿no? Tenemos estos estímulos de salir sin cubrebocas o salir con cubrebocas, etcétera, ¿no? Otro ejemplo pasa mucho en los adolescentes cuando pues un estímulo conducta, cuando un alumno pelea con un profesor o cuando las típicas peleas de secundaria. Ahí se estimula la conducta, pero también tiene una consecuencia y ya también depende de la persona si desea tener esa consecuencia o no. Creo que hemos visto también, y creo que todos pasamos por esa etapa en la que pues de rebeldía, bien lo dicen, y donde nos vale hacer lo que hay en el ambiente, ¿no? Realmente es interesante cómo nos comportamos pues en la secundaria, porque realmente es muy raro los comportamientos que nosotros tenemos de hacer las cosas y no lo pensamos, o sea, solamente lo hacemos al ahí se va. Sí, justamente como bien lo mencionas, esta teoría de la personalidad, que es el tema central, nos abarca demasiado. No creo que es muy poco el tiempo para abordar todo lo que es la teoría en su totalidad, pero bueno, podemos darnos cuenta que inclusive, como bien lo menciona Citlali, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, en un trabajo,
estamos influenciados por lo que es la sociedad, por el ambiente en el que nos desenvolvemos, ya sea, como ella lo mencionaba, en la secundaria, ¿no? Tal vez nos pase que en esos momentos nuestro mayor motivo para romper alguna regla o para seguirla sean nuestros mismos compañeros de la escuela. Inclusive muchísimas veces también algunos que otros profesores, ¿no? Que son algunos que nos podrían consecuentar, o muchísimas veces también en otros casos los que nos mantengan en regla y en la línea para que no rompamos alguna regla, ¿no? Catel creo que estaba muy certero en esta parte donde decía que el motivo pues obviamente puede ser el grado de comparación o el grado de parámetro que pudiésemos tener para lograr alguna conducta deseada o no deseada, ya dependiendo de la persona y de todo lo que conlleve en ella, ¿no? Y bueno, yéndonos a otro tema que también realizó Catel, fue sobre los datos. Estos datos son el L, el Q y el T. Estos tienen que ver más con la relación que tiene o la información que nosotros adquirimos mediante las experiencias que nosotros vivimos. Entonces, cabe precisar que todos estos datos que él nos plantea se dan primero en la retención de la información, después se pasa o se basea la información y posteriormente se plasma. Como bien lo menciona mi compañera Citlali, todo esto tiene que ver un análisis y una evaluación junto con el test y la correspondencia de cada individuo. Como conclusión, podemos darnos cuenta, o bueno, no como conclusión, sino como retroalimentación de todo lo que hablamos de Catel. Bueno, nos podemos dar cuenta que todo estímulo o toda acción que nosotros tengamos puede tener consecuencias. Entonces, muchas veces creo que no nos damos cuenta de lo que hacemos o de las cosas que nosotros realizamos y tampoco las pensamos para poderlas hacer. Sí, es correcto. De hecho, como mencionabas, los datos L, Q y T, bueno, en el L son todos los test que van a haber, que el investigador va a tomar en cuenta para poder determinar un tipo de... El día de hoy estamos hablando sobre teorías de la personalidad. Como subtema vamos a hablar sobre Freud. Freud es muy escuchado tanto fuera y dentro de la carrera de psicología. Cada quien lo apoya o cada quien dice, pues, no me gusta su teoría, y en vamos a hablar sobre las tres fases que él nos ha dado, que es el superyo, el ello y el yo, que nos va a comentar nuestro compañero José. Sí, así como lo mencionas, Citlali, creo que Freud fue un parteaguas en esto de la psicología, con su teoría del psicoanálisis. Por eso también, como obviamente ya es algo, pues un evento muy pasado en el tiempo, pues obviamente se han ido descartando, como en todo, ¿no? Como en toda investigación, se han ido descartando teorías, han aparecido nuevas. Entonces, por esto también es que es muy rechazado en la actualidad, ¿no? Porque muchas veces pues obviamente se toma lo viejo como que algo que ya no sirve. Pero realmente tomándolo como el parteaguas que es en estas tres instancias que bien mencionas, son el ello, el yo y el superyo. Bueno, el ello es toda aquella parte animal, todo ese impulso que nos va a decir o nos va a guiar a cómo debemos
hacer las cosas, pero sin pensarlo, ¿sabes? Es como cuando vas a la tienda y te compras una coca y ya cuando sales dices, ¿por qué me compré una coca si realmente lo que quería era comprarme un agua, ¿no? Pues todo aquello de la dieta, ¿no? Ya saben. Bueno, en esta otra parte que es el super yo, pues podemos también ver que el super yo es toda esta parte moral, que justamente si retomamos el tema de la coca, pues es este decir, ¿no? Pero ya sería más en el momento de decir, ¿por qué coca, no? ¿Por qué no tomo a lo mejor un agua? ¿O por qué no llego a mi casa y me preparo un agua? No, es esta parte moral que nos va a decir cómo hacer las cosas, pero todo esto mediante lo que dice la sociedad. Es decir, la sociedad va a dictaminar bien o mal, eso ya lo juzga cada quien, qué es algo bueno y qué es algo malo. La sociedad nos va a decir esto, entonces el super yo es esto, no como tal la sociedad, pero sí las reglas que ya están estipuladas y que se saben por default, ¿sabes? Y bueno, el yo va a ser esta parte que va a mediar a las dos, tanto a nuestra parte animal, a nuestro impulso, como a la parte que va a regir la sociedad. Y va a decir, bueno, ok, tal vez, otra vez retomando el ejemplo de la coca, va a decir, bueno, ok, me voy a comprar una coca, pero va a ser la única coca que voy a comprar en toda la semana, ¿no? Entonces ahí va a mediar esta parte de tomar coca porque es lo que se me antojó en el momento, va a ser mi impulso, va a ser mi parte animal, pero también va a decir, bueno, okay, voy a hacer esta parte de tomar más agua, ¿no? También. Y bueno, ahorita nos van a decir también un ejemplo para que quede un poquito más aterrizado esta parte. Bueno, otro ejemplo es el niño que se sube a una bicicleta. El ello es la parte consciente de que se quiere subir a una bicicleta y cuando alguien le dice no te subas porque te puedes caer o te puede pasar algo. El super yo es cuando ya lo tienes pensado y aún así te subes, y el ello es cuando ya sabes las consecuencias de que si te subes a la bicicleta tal vez puedas caerte. Vamos a ver otro ejemplo un poquito, nada más tantito más claro. Nos podemos dar cuenta cuando vamos con algún niño a la calle, a las tiendas, más que nada es como en este aspecto en las tiendas, en donde podemos ver que el niño nos hace berrinche porque quiere un dulce o porque vio que algo le gustó y quieres que se lo compre. Entonces, ahí en ese aspecto podemos ver que los padres, los tíos, los hermanos mayores al niño pues no saben cómo estipular o qué hacer en el momento, si regañarlos y verse mal ante la sociedad y que les hagan pasar una vergüenza, o hablar con ellos y tratarlos de tranquilizar y darle esos motivos del cual por qué no pueden comprarle las cosas. Y bueno, pues esta teoría es creo que muy importante saberla y es interesante, creo que lo hemos visto y hemos notado cada una de estas dos teorías que hemos visto, ¿no? La sociedad es un factor muy común que influye en el comportamiento de nosotros. Sí, como bien lo comentas, ¿no? El tema central es teorías de la personalidad. Estas dos teorías que llevamos hasta ahorita mencionadas nos van a dar a entender que, como lo mencionamos igual en el primer bloque, la personalidad es cómo nos vamos a desenvolver en el medio o donde estemos. Escuela, casa, trabajo, donde sea que nos estemos desenvolviendo, ¿no? Inclusive en la misma televisión. Pero estas dos teorías, en lo que se basa en la personalidad, es cómo cualquier estímulo que haya a nuestro alrededor va a influir en ella para determinar cómo vamos a comportarnos ante los demás, ante la sociedad, ante todos y cada una de las personas que nos rodean, o inclusive llámese animales, llámese personas, llámese las mismas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que una persona, ahorita en esta época de la pandemia, se desquita hasta con los objetos, ¿no? Aventándolos, como si un objeto fuera a liberar toda esa presión que la persona está sintiendo en el momento, ¿no? Es como que esa cosa, ese objeto le va a responder y va a decir, bueno, ya con romperme, ya con aventarme, ya liberaste tu tensión, ¿no? Ya puedes estar tranquilo, ¿no? Es como ir más allá de esta capacidad de la persona de solo actuar, de solo fijarse o entender ese punto que lo está haciendo actuar de tal manera
para que tenga una conducta determinada, ¿no? Bueno, es como que, como yo lo veo hasta ahorita, no sé cómo lo vean ustedes. Sí, así es. Yo creo que es indispensable saber cómo es que nosotros manejamos todo este contexto, tanto en la escuela, tanto en casa, en muchos ambientes, ¿no? Es, yo creo que indispensable saberlo, ya que pues podemos ver, o para más que nada saber manejar nuestros caracteres y temperamentos ante una situación o ante algún estímulo, porque no, como nos comentan, no solo es el hecho de que con algún objeto o con algo que se mueva, ¿no? Sino también como personas, ¿no? O sea, si tú no eres tolerante, ahí vas a explotar en un ratito y no vas a saber qué hacer y vas a hacer el impulso de a ver qué cae y afectar a otras personas, y no nos damos cuenta de lo que hacemos por el coraje o por los sentimientos que nosotros estamos poniendo o teniendo en cuenta en estos momentos, ¿no? Sí, no solo en la manera de actuar, sino en interactuar con las demás personas, porque si una persona es muy intolerante, es muy explosiva, con un lado de una persona muy tranquila, muy cohibida y así, pues no se va a ver como una sociedad o una comunicación bien. Yo creo que ahorita, como conclusión, podemos dar el aspecto en el que creo que es necesario que si podemos acercarnos a alguna persona profesional y preguntarle sobre estas inquietudes, o incluso a nosotros mandarnos mensajes o contactarnos para alguna, ¿cómo se dijera? Para una situación, en algún caso, en algún momento que cualquiera tenga algún tipo de conflicto, por llamarlo así, ¿cuántas veces digo? Bueno, yo me animo a decirles que se pregunten a ustedes mismos qué estoy haciendo, esto está bien, esto está mal, empezar a cuestionar más todo lo que estamos haciendo para que con ello podamos determinar si estamos actuando bien o mal, ya no tanto por la sociedad, sino para nosotros mismos. Entonces igual, con toda confianza en nuestras redes sociales pudiesen preguntarnos, ¿no? Bueno, así como comenta mi compañero José, invito a la gente que nos está viendo y escuchando que se pregunten a sí mismos, se motiven, qué les da, y se pregunten qué les da motivación, qué les impulsa a hacer lo que están haciendo o lo que hicieron, y cuestiónense. Y creo que esto ya es un tema bastante interesante y la verdad es algo que se puede informar, ya que pues la misma sociedad está como muy distorsionada en muchos aspectos, y esto puede como funcionar, hacer que pues se vuelva más tranquila. Así es, y bueno, como nos comentaron, es indispensable que nosotros podamos saber qué es lo que queremos para nosotros mismos y cómo influyen las demás personas ante nosotros. Y bueno, dando estas conclusiones, estamos aquí terminando este tema. Fue muy interesante, no sé si quieran agregar algo. No, bueno, más que nada que se pregunten, ¿no? Como ya lo comentábamos, qué están haciendo, si está bien o está mal, buscar algún tipo de ayuda profesional si es que se requiriera el caso, y bueno, obviamente si no tienen también algún conocido de confianza, pues obviamente hay más personas, ¿no? Que estamos con la disponibilidad de ayudarlos, ¿no? Ya se los comentábamos, ahí están nuestras redes sociales para cualquier duda o aclaración, queja, sugerencia, lo que necesiten, estamos ahí, nos pueden comentar con toda libertad lo que requieran. Sí, muchas gracias por su atención. Creo que esto fue una retroalimentación y espero haberlos ayudado y informado. Bueno, pues muchas gracias por estar en este panel. Hemos terminado y no se les olvide, esto es Fipsi. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye.